tienen ahora espacio los compañeros de la mesa de actividad sindical. La va a moderar Isabel González. Creo que están aquí en sala Fran de Asturias, Francisco Javier Suárez Regueiros y Carlos Izquierdo, y por Zoom entrarán Jerónimo Parejo y Curro Cobos Rojas. Así que adelante, maestros a escena, como decíamos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Isabel y nada, y me toca coordinar la mesa de sindicalismo, que me apasiona por otra parte. Así que nada, y un apuntito antes de pasar a la mesa, aunque vamos un poco rápido, pero bueno. Como afiliada a la ONCE y discapacitada visual, estoy hasta emocionada de que se haya organizado este foro de encuentro y bueno, creo que nos abre la visión a mí en particular, vamos, a los que estamos en la ONCE, que hay otras muchas realidades y mundo más allá, ¿no? A partir de la ONCE. Y nada, y quería agradecer a los participantes que estamos aquí aguantando estoicamente, que son muchísima información, muchísimas horas, y por supuesto a los organizadores, a los que han hecho posible esto, aquí al equipo de voluntariado, que a pesar de la infraestructura y lo que nos ha pasado, pues aquí está, el foro online y con participantes online, o sea que nada, muchísimas gracias. Y a las asociaciones, pues enhorabuena. Enhorabuena porque se demuestra la calidad humana, las ganas de ayudar y el empuje. Y bueno, pues yo estoy emocionada y es admirable. Así que nada, y no me enrollo más y pasamos a la mesa de sindicalismo. Pues en esta mesa la compone Comisiones Obreras, CESIR, CGT y una experiencia de sindicalismo y política que nos aportará el compañero de Andalucía. Así que nada, empezamos con el Sindicato de Comisiones Obreras, que nos va a contar Francisco Javier Suárez, que es el secretario general de Comisiones Obreras de la ONCE en Asturias, y nos va a contar Comisiones Obreras, el sindicato más representativo en el país, su experiencia en el entorno social. Fran, adelante. Buenas a todos y a todas, un placer estar aquí en este foro y creo que en estos 2 días he aprendido mucho, ¿no? Además creo también que hay un paralelismo entre las asociaciones y la vida sindical que yo veo en el sector que represento, ¿no? Porque bueno, yo creo que el sindicalismo está siendo muy atacado, especialmente por los medios de comunicación, donde hay una política neoliberal que básicamente viene a decir que cada palo aguante su vela, ¿no? Y esta política neoliberal, pues al final va calando poco a poco en la sociedad, y esto hace que tengamos una mayor dificultad a la hora de desarrollar el trabajo, ¿no? Porque si no somos capaces de unirnos, de defendernos todos juntos, pues a la hora de luchar contra grandes empresas o contra grandes problemas es mucho más difícil lograr los objetivos, ¿no? Esta ideología neoliberal además está siendo utilizada por las empresas, porque les interesa mucho. Les interesa que los trabajadores vayan de manera individual o bien vayan de manos de su sindicato amigo, con lo cual lo que se consigue es una pérdida de derechos continuada en cada firma del convenio, ¿no? Esta situación nosotros en el sector en el que yo estoy pues lo vivo mucho, ¿no? De hecho, creo que es un problema la representación sindical, porque creo que los trabajadores no se dan cuenta del poder que tienen a la hora de votar, ¿no? Y en este tipo de elecciones, donde la dirección se pone de manos del sindicato amigo, donde fomenta que todos somos iguales, que todos somos corruptos, que todos hacemos lo mismo, pues cala y se consiguen resultados como los que estoy diciendo, ¿no? Que un sindicato que año tras año, 4 años, perdón, firma pérdidas de derechos de los trabajadores, pues se mantenga en el poder en mayorías absolutas muy claras.
En este sentido, tengo que decir que en el ámbito en el que yo desarrollo el trabajo, que es en Asturias, pues más o menos considero que un 30% de los afiliados a comisiones lo hacen por valores, ¿no? Lo hacen porque de verdad son personas que tienen unos intereses comunes, que tienen solidaridad. El 70% de la afiliación creo que es motivado por otras razones. Bien, por el trabajo que hacemos, especialmente, por ejemplo, en ahorro de facturas. Me acuerdo el otro día, por ejemplo, con un compañero al que, bueno, en los grupos de WhatsApp, donde recomendé que utilizaran para el tema del gas la tarifa TUR, que no tiene nada que ver, si veis, con temas sindicales, ¿no? Es como más bien con la manera de ahorrar dinero a la gente, ¿no? O temas, por ejemplo, que no desconocen, que la familia numerosa tienes más de un 65% de discapacidad, pues puedes hacer el derecho, que es dinero. Entonces, los sindicalistas ya no solo nos formamos en temas laborales, nos formamos en todo tema que tenga interés económico para el trabajador, porque es la única manera también muchas veces que tenemos de seguir afiliando y de seguir transmitiendo una conciencia de clase, una conciencia social, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sindicato en este sentido, porque la sociedad está cambiando, porque el mensaje está calando, tiene que reinventarse, tiene que ser más útil para la sociedad y tiene que dar más servicio, ¿no? Yo lo que observo un poquitín en este campo que estoy trabajando es eso. Yo ahora quería entrar un poco más específicamente en lo que es el sector en el que trabajo, porque estoy hablando un poco de visión general de lo que hacen algunas empresas que son las más potentes. Pero como mi desempeño sindical es en la ONCE, pues una empresa que, bueno, gasta 50 millones en publicidad todos los años, tiene numerosos premios de prestigiosos, una imagen pues muy favorable para cualquiera que desde fuera, ¿no? que la vea, pero luego vemos la realidad, ¿no? Y creo que hay un ejemplo que es muy claro, porque, bueno, no quiero hablar de la ONCE más, ni quiero hablar de la dirección de la ONCE, ¿vale? Quiero rectificar, porque la ONCE puede ser una buena herramienta o una mala herramienta, pero depende de quién la maneje, ¿no? Entonces, yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, en las elecciones políticas, ¿no? Yo creo que si en España dijéramos que el Senado y el Congreso lo ocupa el PP, que todas las autonomías y ayuntamientos están representados por el PP, ¿diríamos que estamos en democracia? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es evidente que estaríamos hablando de una dictadura o de una república bananera, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una república o una dictadura bananera? ¿Qué observamos en los países donde existe eso? Pues lo que existe principalmente es un control. Lo que se pretende es controlar a la gente. ¿Cómo lo hace la dirección de la ONCE en la empresa en la que estoy trabajando? Pues bueno, tiene 3 pilares fundamentales. El primero, los mandos directivos. Todos estos no tienen contrato de director de agencia, no tienen contrato de jefe de recursos humanos, tienen un contrato de agente vendedor. Y este contrato, si el directivo de turno se le ocurre salirse de la foto, como decía Felipe González, el que sale en la foto, el que se mueva no sale en la foto. Si se ocurre salirse de la foto, lo pueden poner a vender cupón, con lo cual os podéis imaginar económicamente lo que supone y el trabajo a realizar también lo que supone, ¿no? El segundo pilar son los gestores, el equipo comercial. El equipo comercial es los jefes directos de los vendedores, ¿no? Entonces, estos actualmente ya no son por objetivos ni por méritos, son a dedo. Entonces, claro, pasa lo mismo que con los directores. Si de repente discrepan, pueden volver a su puesto de origen con las mismas consecuencias prácticamente. Y el tercer pilar son los agentes vendedores. Los agentes vendedores dependen del sitio donde le pongan. Si tú tienes un sitio muy bueno, donde vendes muy bien, vas a ganar un sueldo decente y vas a vivir muy bien. Pero eso depende de los gestores comerciales, ¿no? Del equipo comercial, y especialmente del gestor comercial. Con lo cual es mejor no tener problemas porque de eso depende nuestro salario principalmente, ¿no? En muchos de estos aspectos creo que desde comisiones hemos luchado y hemos luchado bien y hemos ganado muchas sentencias, pero aún así es difícil luchar contra todo esto, ¿no? ¿Por qué digo lo del control de la ONCE? Lo digo porque, ya lo han dicho aquí también hace poco, si la dirección de la ONCE, perdón, va a crear una organización para la baja visión, yo, en mi opinión personal, creo que lo que va a perseguir es el control, porque es lo que observo en el mundo en el que estoy, ¿no? Me va a decir alguien, a lo mejor alguien me puede decir, es que ¿qué pérdidas de derechos hemos tenido? Porque a lo mejor soy un exagerado, ¿no? Pero yo creo que cuando se ven los datos en la ONCE de manera... bueno, cuando se ven los recortes que han hecho se ve de manera muy clara. Voy a poner algunos ejemplos que creo que algunos ya los conocéis. Los CFCs, o sea, la externalización de la venta. Bueno, un vendedor ahora tiene que ir a correos y ver cómo están vendiendo cupones o rascas delante suya. Y además, cuando lo hicieron, que nos mintieron a todos, nos faltaron a la verdad. Porque dijeron que no iban a vender cupones, que iban a poner una serie de cosas que no voy a relatarlas todas aquí.
Más recortes, la acumulación o pérdida de la acumulación de los trienios, ¿no? Ya era una de las mejores cosas que tenía la ONCE, cada 4 años 48 euros más, mantenías el ritmo un poco de vida, ¿no? Te valía para el IPC pues que no te agobiase, eso lo han quitado, despido de médicos y ATS, congelación salarial la mayor parte de los años, la falta de contratación de los afiliados. Me acuerdo de José Luis Pinto en una comparecencia del Congreso donde decía que había un 7% de parados. No se entiende muy bien, ¿no? Porque yo me acuerdo que era afiliados en la empresa, había un 60-70%, unos 13.000 afiliados a la ONCE trabajando, actualmente no llegan a los 5.000 y hay paro de ellos, ¿no? O sea, si la ONCE no cubre las necesidades de sus propios afiliados, pudiendo hacerlo además, pero yo creo que se entiende que pueden, es difícil exigirle que haga más en ayudar a otros colectivos, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, y me olvidé, el contrato junior, es verdad, un 30% más, menos de salario cuando se inició, ahora es un 10% por la subida del salario mínimo interprofesional, pero bueno, en resumen, es unos recortes en convenio tras convenio que hemos sufrido los trabajadores y que estamos pagando las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje un poco que lanzo aquí a las organizaciones, porque creo que hay un paralelismo y que considero que lo importante es la unidad, ¿vale? Y hay que ver qué cosas tenemos en común, en qué cosas podemos colaborar todos. Voy a decirlo a lo mejor un poco con tormenta de ideas. He escuchado aquí alguna cosa que me ha parecido interesante, la creación, por ejemplo, de un centro de investigación. Yo creo que todos los que están en baja visión, fomentar un centro de este tipo puede ser muy favorable, ¿no? Porque, entre otras cosas, si hay una nueva investigación en cualquier sitio del mundo, va a llegar primero aquí, y porque tener un centro de investigación va a hacer que se genere más sinergias en muchas cosas, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, que he escuchado aquí ayer, que me ha llamado la atención, y es verdad, además, porque lo he vivido, es no hay muchas sentencias en temas de discapacidad. Tenemos una ley general de discapacidad que yo además he utilizado en alguna denuncia, pero no hay sentencias. ¿Por qué no hay sentencias? Pues porque no se denuncia. Se necesita, a lo mejor, en común de asociaciones, tener un gabinete jurídico especialista en temas de discapacidad que se encargue de esto, de presentar denuncias una tras otra, que creo que hay muchos motivos. Yo he escuchado ahí, por ejemplo, hablando con algún compañero, lo de los, bueno, lo dijo aquí también un ponente, ¿no? Lo de los libros en las universidades. Si los libros, según si no me acuerdo, el artículo 40, Ley General de Discapacidad, las empresas están obligadas a adaptar los medios para sus trabajadores. En este caso son estudiantes, ¿no? Pero deberían de adaptar, no deberían de esperar 3 semanas. Yo además eso lo he vivido, ¿no? Perdona, Fran, un minutito, ¿vale? Un minuto, me queda media hora, ¿no? Bueno, en definitiva, creo que hay pues muchos factores donde se puede trabajar en común. Voy a decir otro más que creo que puede ser importante. Hablando con otro compañero allá en la comida, me decía que pagaba 2.000 euros por hacer la auditoría, que es obligatoria para todas. No sé si en alguno de vosotros, pues a lo mejor se paga menos, pero creo que en común poner estas cosas puede hacer que unos u otros ahorren en costes, ¿no? O crear a lo mejor una estructura para solucionar este problema a nivel global de todas las asociaciones, ¿no? Y bueno, por último, quería entrar también en lo que es la reforma laboral, pero bueno, no tengo mucho tiempo, ayer ya se dijo, me han quedado algunos temas y nada, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Fran, por esa foto y esa información que efectivamente yo comparto, que es que muchas veces somos una ONG ayudando a la gente, no solo lo laboral, sino en lo personal, ¿no? También. Así que nada, y perdón por la prisa, pero es lo que nos toca. Así que nada, bueno, pues a continuación le doy la palabra a Carlos Izquierdo, del CGT, y su ponencia es la CGT presente en la ONCE. Adelante, Carlos. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues bueno, pocas cosas a nivel de sindicalismo se pueden incorporar, tal, porque la verdad es que cualquier sindicato que haya, los puntos en líneas generales son comunes, el que no sea un sindicato de la empresa y el que no sea un sindicato amarillo, claro. Los sindicatos que según las empresas, hay unas empresas que bueno, el sindicato amarillo es uno, en otras empresas el sindicato amarillo es otro. Y hay sindicatos que verdaderamente no son sindicatos amarillos en ninguna empresa, ni son de ninguna empresa, porque lo que se tiende siempre es a buscar lo que es estar al lado del compañero, el trabajador que lo necesite, y mejorando las condiciones laborales de todos, que todos formamos parte de la empresa y no queremos que le vaya mal.
ni mucho menos, porque precisamente todos somos uno y cada uno tenemos que la parte que nos compete, pues remar hacia las mejores condiciones laborales por bien de la empresa y por el bien de los compañeros, ¿no? Entonces, hay, en el caso que nos ocupa dentro de ONCE, pues la problemática que tiene la empresa, yo creo que la conocemos todos, y es que quiere copar y ser quien maneja absolutamente todos los aspectos de lo que es la discapacidad visual, de las minusvalías, de todo en absoluto, ¿no? Y ella quiere controlar completamente, ser el adalid de la valía de todas las discapacidades, ¿no? Entonces, ese control a nivel sindical, pues es como todo, lo lleva a tener un sindicato que dentro de ONCE es, como en el caso que comentaba el compañero de Puedo, a nivel político, pues está claro que quieren el monopolio y que si por ello fuera que directamente poner todas las trabas posibles, poner todas las condiciones para que verdaderamente a nivel político nada más que haya uno, pero ahora eso sí, la ONCE es muy democrática y luego a nivel sindical pues está claro, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ponen todas las trabas del mundo para que directamente, si en todos los centros donde hay votaciones y hay elecciones sindicales nada más se presenta el sindicato amarillo, UTUGT en este caso, pues fenomenal para ellos, ¿no? Entonces no tienen rival y si alguna vez encuentran que alguien puede hacerle sombra, directamente les ponen todas las trabas posibles a nivel laboral, a nivel personal, a nivel posiblemente en muchos casos de aislamiento, para forzar con las presiones que directamente acostumbra a hacer la Casa 11, pero que es una pena porque verdaderamente quienes queremos a la 11, que la queremos de corazón, los derroteros que está cogiendo, la tendencia que está cogiendo a nivel empresarial puro y duro, siempre tiene que haber una labor social mucho más detrás y que no sea simplemente lo que es el marketing, que siempre demuestra nada más. En todos los aspectos que hace, lo único que se interesa son números y lo que es, pues bueno, simplemente marketing puro y duro, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que es CGT, está claro que todos los sindicatos, cada uno podemos tener unas cosas, perfecto no hay nadie, en ningún sentido de la vida, y el que se lo crea mal va. Y entonces, desde luego, que en el caso de CGT siempre va a estar al lado de cualquier sindicato que sea justo, que vele por los intereses de los compañeros y que verdaderamente unidos, en realidad en este caso de ONCE, es la única manera que podemos hacer algo contra verdaderamente quien nada más que busca un monopolio absoluto y se cree en el uso de la razón y que es todo simplemente una farsa a la hora de dar una cara de ayudar a los compañeros, porque luego siempre es un espera que te lo miro y nunca directamente ayudan realmente. Lo que hacen es te lo miro y van a pedir permiso, ¿no? Entonces, en las cosas justas, como decía el compañero, hay muchísimas situaciones que hay que denunciar. Se puede decir algo, si se toma la acción y se corrige, pues bueno, pero si no llegamos a un acuerdo, si siempre vamos a estar de acuerdo para estar de acuerdo hay que hacer lo que tú digas. Entonces la justicia, para eso está, las leyes están y directamente tenemos que reclamar todos desde siempre nuestros derechos. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo, faltaría más. Lo primero hay que dar ejemplo. Nosotros como trabajadores tenemos que ser los primeros que demos ejemplo, pero nuestros derechos están ahí. Muchos años han estado luchando para conseguir los derechos que podemos tener, parecidos, y directamente como un señor de una residencia que le dio una lección precisamente a muchísimos en la Comunidad de Madrid y todo. Y bueno, esos derechos a muchísima gente de nuestros antepasados y tal les ha costado conseguirlos y nosotros tenemos que velar por que no se deterioren. Es nuestra lucha, para eso están los sindicatos ahora mismo y que para mí gustosamente, o sea, es que hablando de mundos ideales, que son muy complicados hoy en día,
pero me gustaría que no existiéramos, o sea, que no hiciera falta, que no hiciera falta, eso sería una buena señal. Y para todos en ese sentido, pues bueno, tendría que ser lo que tendría que quedar. Entonces la verdad es que, bueno, como en muchísimos terrenos del mundo sindical se puede coincidir, en el caso nuestro exactamente lo mismo, la verdad es que por mi parte no me voy a extender más y nada, agradeceros a todos, el grupo motor del foro y a todos los asistentes, tanto en streaming como aquí presencialmente y demás, y agradeceros a todos y un saludo. Muchísimas gracias, Carlos, que no lo he dicho antes, que es el responsable estatal de CGT. Y efectivamente, la diversidad es muy importante en el sindicalismo y gracias por el trabajo que hace tu organización y efectivamente, ojalá no existiésemos, ¿verdad? Bueno, pues a continuación y por Zoom le vamos a dar la palabra a Jerónimo Parejo, que es el responsable estatal de CESIF y que nos va a contar la visión de CESIF en el sindicalismo en la ONCE. Jerónimo, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, ¿me escucháis? Perfectamente. Adelante, Jerónimo. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Foro Social y al promotor por la invitación y la posibilidad de que CESIF ONCE tenga voz en el acto. Saludarte a ti, Isabel, como moderadora de la mesa, y a los compañeros Francisco Javier, a Carlos y a Curro. Y a Francisco Javier y a Carlos decirle que ya no voy a decir nada más, que os vayáis a comer porque ya lo han dicho ellos. No, a los presentes y a los que estáis a través de las redes también buenos días a todos y gracias por estar ahí. La primera reflexión que me gustaría realizar desde CESIF es que, con respecto a la ponencia, ¿no?, es que el sindicalismo en la ONCE es una actividad de alto riesgo. Cualquier trabajador o trabajadora que tenga inquietudes sindicales en esta casa debe tener en cuenta que si no lo hace en la fila del sindicato mayoritario y afín a la gestión, será presionado, perseguido, vapuleado para intentar que ceje en el empeño de realizar esa labor sindical que pretende. En la ONCE, la pluralidad sindical es entendida como un ataque a la dirección de la misma, en vez de tratarlo como un derecho fundamental, constructivo, que sirva para fortalecer las relaciones laborales de la dirección con sus representantes, para así mejorar la calidad de vida de la plantilla de trabajadores y trabajadoras en beneficio de un mejor clima laboral que favorezca, por supuesto, la consecución de nuestros objetivos presupuestarios, redundando así en una mejora de los servicios sociales que ofrecemos a nuestros afiliados y afiliadas, por cierto, cada vez más escasos. Pero no, en la ONCE hay signos evidentes de lo que sucede no es normal. Según la OCDE, en un informe de 2019, la tasa de afiliación a sindicatos en nuestro país había bajado. En el año 2000 era del 17,5%, en el 2019 es del 12,5%. Según estos datos, desde CESIF lo que consideramos es que cómo es posible que en la ONCE haya un porcentaje de afiliación a sindicatos de más de un 80% de la plantilla. Es una anomalía evidente. Y desde luego más anomalía es que de ese 80%, más del 80% lo sea el sindicato mayoritario en la misma. Pues no hay una cultura de afiliación tan grande en nuestra institución, ni por supuesto el resto de sindicatos dejan de hacer su trabajo para poder realizar su propia afiliación, así como tampoco dejamos de realizar actividad propia como sindicato en defensa de los trabajadores que representamos. Otra anomalía evidente es la dificultad que tenemos los sindicatos que no somos hermanos de la gestión para confeccionar listas cuando nos disponemos a recabar candidaturas. Tenemos que hacer malabares para confeccionar las mismas e incluir en ellas al número mínimo de personas. Esto en el colectivo de vendedores es una tarea titánica, pero si nos ponemos a confeccionar listas en el colegio de no vendedores, en el de técnicos, pues se hace casi imposible. Notas la angustia, el miedo de compañeras y compañeros que intentan poner cualquier excusa para no firmar la candidatura. Notas también las ganas que tienen algunas personas que sí te la firmarían, pero que no lo hacen por ese miedo a represalias y te ofrecen el yo no te firmo, pero mi voto lo tienes, en su ignorancia de no saber que si no tenemos las candidaturas jamás podrán votar a nuestra opción, evidentemente. Mientras el sindicato hermano no tiene problemas para llevar en sus listas a cualquier trabajador o trabajadora independientemente de su situación contractual. Y para rizar el rizo,
Otra anomalía evidente es la participación de la plantilla en las elecciones sindicales. Si tenemos en cuenta que en nuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras, donde más del 90% padecemos una discapacidad, por lo que es probable que tengamos una movilidad limitada y que muchos de los centros donde se realizan procesos, la dispersidad geográfica es importante, ¿cómo es posible que en los procesos electorales haya centros en los que la participación supere el 90%? Es otro gran enigma que sucede en la ONCE, ¿no? En el último gran proceso del que venimos, de febrero de 2021, donde el sindicato hermano descubrió el voto por correo, pues también descubrió su manipulación y el escándalo ya fue mayúsculo, ¿no? Desde el CSIC consideramos que el porcentaje tan elevado en la afiliación sindical en la ONCE, el miedo a la hora de formar parte de las candidaturas de los sindicatos que no formamos parte del hermanamiento con la dirección, así como la participación en los procesos, no viene dada por la cultura democrática ni el convencimiento de participación de la plantilla de trabajadores y trabajadoras, pues consideramos que no somos diferentes al resto de sectores de la sociedad en la que vivimos, sino más bien todo esto viene motivado por el control férreo y exhaustivo que se hace de ellos y de sus voluntades. Desde el mismo momento que el trabajador firma su contrato, son dirigidos a conocer a los responsables del sindicato hermano, habiendo institucionalizado a través de la circular 1/2021 en el plan de acogida de nuevos trabajadores la presentación del mismo al presidente o presidenta o representante sindical del centro, lo que asegura, por tener la representación en la mayoría de centros, que su sindicato hermano contacta con el mayor número de trabajadores nuevos y así comienza la captación de los mismos, ¿no? Lo que hace que el resto de sindicatos estemos en una desventaja evidente para poder conseguir un ratio de participación y afiliación que nos permita estar en igualdad de condiciones. Esto conlleva a que en la concepción de listas tengamos la misma deficiencia y redondeamos el círculo de la captación, que es lo más importante, que ante un proceso electoral sindical se pone en marcha la maquinaria destructora de democracia, donde todo comisario sindical que se precie de toda la estructura interna comienza la labor de voto cautivo, a través de mentiras, coacciones, amenazas, así como promesas varias, ya sean factibles de llevar a cabo o no, puesto que lo importante no es el cómo, sino cuántos votos llevemos a las urnas antes del día de las elecciones, para así asegurarse la mayoría que les permita después eliminar a cualquier oponente de los órganos de representación y, por consiguiente, de la mesa de negociación. En cuanto a las relaciones laborales con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, pues no hay negociación de convenios, se asume por el sindicato mayoritario la voluntad de la dirección, realizando una teatralización de negociación, jugando con algo tan serio como son los derechos laborales. Convenios que están sirviendo en los últimos años, como ha dicho Francisco Javier y Carlos, para recortar, cuando no eliminar, avances significativos, como la antigüedad, la bonificación de IP al 100%, ayudas sociales de todo tipo, o para incluir pues, la doble escala salarial que nos parece indecente. Para validar después, utilizando su mayoría en el Comité Intercentros, un convenio paralelo en forma de normativa interna de todo tipo, circulares, oficios y notas, a través de las cuales modifican cuando no cambian el sentido de los titulados del convenio para beneficio de la propia dirección y por ende en contra de los trabajadores y trabajadoras. Rechazan la mayoría de las propuestas que realizamos a través de los comités de empresa con argumentos peregrinos, incluso sin argumentos, utilizando el rodillo de su mayoría en los mismos para después apropiarse de ellas y venderlas como logros suyos. Eso sí, siempre que estas propuestas no molesten mucho a la dirección de la ONCE. Desde el CSIC denunciamos que se hace un uso de la normativa laboral puro y duro, que muchas empresas ajenas al sector de la discapacidad no se atreverían a poner en marcha y se aprovechan de la exclusión en la reforma laboral de los contratos de fomento de empleo para personas con discapacidad para seguir abusando de la temporalidad en un sector tan precarizado ya como es el que nos ocupa. Se permiten el lujo de negar el empleo a personas afiliadas a la ONCE o no hacer contratos indefinidos si los trabajadores y trabajadoras no superan unos mínimos exigibles en la productividad que no están nada claros ni regulados y que se sitúan por encima de lo estipulado en convenio. Se obstaculiza el trabajo sindical para las formaciones no afines, llegando incluso, como en nuestro caso, a negarnos créditos sindicales y obligarnos a interponer demandas en los juzgados para defender nuestros derechos sindicales. Dilatan cuando no omiten remitir la información a las secciones sindicales, lo que nos obliga a estar siempre pendientes de la revisión de las mismas. Cuando no, sin importarle si una representante o un representante de los trabajadores afiliado, no le adaptan la documentación para que pueda realizar su trabajo con facilidad. Bueno, todas y todas nos vemos cada día, o sea, hacen eso,
cuando todos y todas nos vemos cada día y que se les llena la boca a la dirección de nuestra institución cuando se dirigen a estamentos de instituciones y administraciones públicas la petición de adaptación e inclusión en una alarde más de cinismo, no, en casa del herrero, cuchillo de palo. Por lo que desde el CSIC podemos asegurar ante esta situación que ninguno de los sindicatos con representación en la ONCE ocupamos el lugar que merecemos. Uno por estar dopado y el resto por trabajar en un campo de minas. Ni los que se consideran buenos son tan buenos, ni a los que nos etiquetan de malos somos tan malos, evidentemente. Por lo que debemos seguir y seguiremos intentando concienciar, educar a las trabajadoras y los trabajadores que representamos que la mejor defensa para sus intereses es la fortaleza de los sindicatos que les representan y no tener como representación de tus intereses laborales a un sindicato sometido. Aquí me gustaría hacer una apreciación de lo diré. Se queda un minutito, Jerónimo. ¿Vale? Sí, termino. Vale. Bueno, era realizar una apreciación de Juan Torres López, un economista, que habla en Nueva Tribuna de que la fortaleza de los sindicatos, evidentemente, es la que lleva a que los salarios, pues, por supuesto, sean mejores que cuando pues, las grandes corporaciones tienen a los sindicatos defenestrados, ¿no? O sea, que es evidente que es mucho mejor que sean los sindicatos fuertes para poder defender bien a los trabajadores. Vamos ganando batallas, atendemos a las trabajadoras y trabajadoras en sus necesidades de representación, pero necesitamos hacer abrir los ojos, nunca mejor dicho, a la plantilla que aún mantiene ese miedo a moverse y defender lo que es suyo, porque el miedo atenaza y paraliza, y ese es el objetivo de quien lo promueve y alimenta, para así tener una plantilla sumisa y controlada. Por lo que deberíamos estar en la revolución de los claveles y nos encontramos en el silencio de los corderos. Muchas gracias por atendernos y gracias a todos. Muchísimas gracias, Jerónimo. Una foto estupenda y maravillosa de lo que nos toca sufrir a los sindicatos en esta Santa Casa. Muchísimas gracias por la exposición y por tu trabajo. Y pasamos la palabra a Curro Cos Rojas, que nos va a contar su experiencia sindical y política, y es sindicalista y ha sido concejal por Izquierda Unida en Córdoba. ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. No sé si vosotros... Sí, estupendamente. Jerónimo, si me haces el favor de cerrar el micro, Jerónimo, por favor. Y Curro, se te oye estupendamente. Adelante. Vale, bien. Bueno, pues nada, en primer lugar un saludo a todos los asistentes al foro y sobre todo al grupo motor y a la energía inagotable que vienen décadas presentando y ahí están al pie del cañón, que no sé qué vamos a hacer sin ellos el día que ya no tengan ganas. Creo que las ganas no se le van a acabar nunca, pero bueno. Y luego por otro lado también estoy siguiendo el foro desde ayer y bueno, ofrecer un acento diferente, ¿no? Para mí habláis todos iguales y yo os quiero ofrecer mi acento del sur, que hasta ahora pues no he tenido la ocasión de oírlo por ahí. He estado recomponiéndome lo que voy a decir porque, claro, tenía cosas que han dicho mis compañeros un poco entrando en un marco, en un escenario algo teórico, ¿no? Entonces voy a eliminar todo eso, comparto lo que los tres compañeros de los sindicatos han dicho al 100%. Solo decir un par de cosas. Ayer dijo Lola Linares, terminó su intervención haciéndose la pregunta por qué ocurren estas cosas, y yo creo que ocurre exclusivamente por dinero. Buscando también cómo se llamaba el órgano institucional donde están presentes los 4 ministerios que supervisan la ONCE, que no me acordaba del nombre, o el Consejo del Protectorado, pues me encontré casualmente cuánto gana el presidente de la ONCE. Y la respuesta era que el presidente del gobierno gana 86.000 euros al año, con una subida del 2% aproximadamente, el presidente Pedro Sánchez, los 4 vicepresidentes siguientes ganan en torno a 81.000, y dice, pero luego hay una serie de corporaciones vinculadas al Ejecutivo
que cuatriplican el sueldo del presidente del gobierno, y ponía como ejemplo el presidente de la ONCE. Hagan cuenta y llegarán a una conclusión que viene a rondar los 350.000 euros al año. ¿Cuántos cupones hay que vender para aportarle el sueldo, ¿no? En segundo lugar, quiero decir que utilizando los datos propios de la ONCE, tenemos que llegar a la conclusión que la ONCE es un fraude absoluto, se mire por donde se mire. Como institución prestadora de servicios a un colectivo que lo necesita, pues verdaderamente dicen los documentos de la ONCE, que me llegó a mi correo electrónico el año pasado, el balance de gestión del año, no sé cómo me llegó, supongo que se les colaría, que el 6,7% del presupuesto de la ONCE revierte en su afiliado en prestación de servicios. El presupuesto ronda en torno, creo, a 400 millones de euros. La ONCE tiene cercano a los 200 millones de euros de deuda, o sea, la deuda va creciendo todos los años. Y por otro lado recibe alrededor de 100 millones de euros del gobierno para el enjuague de su déficit presupuestario. Conclusión, para este viaje no necesita más esta alforja, o sea, para revertir a los afiliados en prestación de servicios en torno a 24 millones de euros, hay que mover tanta maquinaria. Al gobierno de España, al pueblo de España le tiene que costar 100 millones, aparte de las exenciones en cuotas de seguridad social. Pero es que si luego nos vamos a cifras como operadoras de juego, pues resulta que está emitiendo 5 millones de cupones los fines de semana, cuando está vendiendo uno nada más. Y si hablamos de las loterías instantáneas, ya ni te cuento. Bueno, paso al caso concreto de lo que a mí me incumbe. Cuando yo entré en la ONCE, entré en el año 90, venía de trabajar en la calle y me afilié sin actividad. Era una ONCE maravillosa, que dio respuesta al gran anhelo que yo tenía en ese momento, que era estudiar. Me matriculé en la UNED y me puse a estudiar Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, eso fue en el 91. En el año 98, pues por circunstancias de la vida, me tuve que poner a vender cupones. Yo venía del tiempo atrás afiliado a comisiones obreras, yo traía mi cultura sindical, venía militando en organizaciones de base desde que tenía 17 años, del año 81, ¿no? Bueno, pues llego a la ONCE del cupón y me encuentro una ONCE que para nada tenía que ver, ¿no? Lo primero que me encuentro es que todo se despachaba en la planta baja, cuando los demás del servicio de los afiliados estaban en la cuarta. Y empiezo a conocer unos personajes que hasta entonces no había conocido yo nunca. Al jefe de ventas, en aquellos tiempos creo que se llama, bueno, estaba el jefe de ventas y el secretario general. Luego estaban los inspectores de ventas, que tendrían que llamarse comisarios políticos, en vez de inspectores, ahora se llaman especialistas, ¿no? Especialistas en talento, innovación, no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y suma y sigue. Bueno, pues llego y me ofrecen la venta del cupón, y el sitio donde me lo van a ofrecer, pues se lo tiene que pensar un par de días el secretario general. A los 2 días me llaman, bueno, pues ya hemos valorado cuál va a ser el lugar más apropiado para tu perfil, y me mandan a un pueblo a 52 kilómetros, ¿no? Bueno, pues recién había sido padre, estaba estudiando en la universidad, pero bueno, no me puedo quejar, el pueblo era bueno, la gente era buena y se vendía bien, ¿no? Y me ponen el contrato de trabajo junto con la afiliación a UPE, no Unidas Podemos, sino Unión Progresista, y la afiliación al sindicato UTO. Y me sueltan la milonga de que allí estamos todos bajo el mismo techo, porque lo importante de la ONCE es la unidad, y que gracias a la unidad nos van también las cosas. De la afiliación al sindicato me pude zafar, pero a la de UPE pues no tuve más remedio que firmarla. Y me afilié a UPE. Me mandaron a la venta, a las 3 o 4 semanas me convoca del pueblo el secretario general, que quería verme. Claro, quería verme porque me había zafado de la afiliación a UTO. Y yo pues lo que hice, yo me lo imaginaba ya, porque yo conocía lo que era la ONCE por unos compañeros que venían del espacio del CSI, esto que han hablado antes, de la socialista, fue un partido de la ONCE que se presentó en el año 92, que no me acuerdo ahora
era el CSI. Y mi amigo Coalición Sindical de Coalición Social No, hombre, se llama... Coalición sindical. Coordinadora. No, No, a ver, que os diga yo el nombre porque coordinadora para la integración y el socialismo. No es el sindicato, es el partido. Eso fue la primera vez. Que no tiene nada que ver con nosotros, Curro, ¿eh? No tiene nada que ver con el CSI. Aquí está su último consejero. Mi amigo está conociendo que era la oficina de ¿no? Entonces lo que te encuentras es que te ponen que la institución, el partido y el sindicato es la misma cosa. Y al amigo la ley, y al enemigo la ley y al amigo el favor. Todo lo que se te ocurra solicitar, de asignación de punto de venta, cambio de horario, lo que sea, si eres enemigo te aplican la ley y como la ley es tan abierta, pues ahí cabe todo. Y si eres amigo, pues te aplican el favor. Si te dan un préstamo al consumo, pues te lo dan, pero además te lo venden como que es un favor que te están haciendo. Y en el momento que tengas cualquier deuda contraída con ellos, que pues, deuda puede ser que te hayan asignado un kiosco, porque a ellos les ha traído, pues les apetece. Bueno, hasta los premios en los sorteos de la fiesta de Santa Lucía están amañados. Cuando yo salí de ser concejal del Ayuntamiento de Córdoba, que fui quinto teniente de alcaldía, vienen a verme al kiosco y me preguntan, porque yo mientras fui concejal, fui a la fiesta de Santa Lucía porque me mandaba el ayuntamiento, no por afiliado, a la ONCE. Yo nunca he ido a la fiesta de Santa Lucía como afiliado a la ONCE, porque he estado siempre en el boicot, porque creo que ahí, bueno, en fin, ¿para qué os voy a contar que no sepáis? Pero cuando fui concejal sí fui a esa fiesta de Santa Lucía. Entonces establecí unas relaciones cordiales con la dirección, con la UTO, etcétera, con la UGT. A mí me gusta decir la UGT para que se le caiga la cara de vergüenza. Y entonces al año siguiente, el año 11, en el 2011, que salgo del ayuntamiento, en Santa Lucía del 2011, vienen al kiosco a verme y a preguntarme si pensaba ir a la fiesta de Santa Lucía. Y entonces le dije, bueno, no lo sé, porque en fin, mi hija se llama Lucía y entonces organizamos el santo en casa, con la familia, tal y que cual, en fin, le puse excusas, ¿no? Y digo, ¿por qué estáis tan preocupados si voy a ir o no voy a ir? Y dice, no hombre, en fin, bueno, tú sabes que aquí luego hay sorteos de premios, viajes, televisiones de plasma, equipos de sonido, etcétera, etcétera. En fin, hombre, para explicarte un poco cómo va el asunto, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo va el asunto? Pues bastante fácil, mi nombre en una talega y si sale, pues soy agraciado, ¿no? Dice, bueno, las cosas no son tan así, ¿no? Y se morían de la risa delante mía y además yo los 4 años que fui a la fiesta de Santa Lucía pude presenciar cómo los premios sustanciosos siempre le caían a los mismos. Yo decía, pero ¿cómo es posible que los cruceros por el Mediterráneo siempre le toquen a los mismos? ¿Cómo es posible que los televisores de plasma siempre le toquen a los mismos? Y luego premios ya de tercera categoría eran los que le caían al resto de compañeros y de compañeras, ¿no? Bueno, formé parte del comité de Córdoba y por ende, pues pasé a formar parte también por la parte social del comité de salud laboral, ¿no? Bueno, pues había un tío musalado de la UTO, que no era visual, le faltaba una mano, pero era un compañero de un pueblo de Izquierda Unida, cercano a Izquierda Unida y tal, mi organización política, y nos hicimos muy amigos, compartíamos muchas cosas, amigos, en el pueblo de donde él era, compartíamos música, en fin. Bueno, perdóname, te quedan un par de minutitos. Curro, si voy a terminar ya, ¿no? Vale, gracias. Pues puedo estar todo el foro hablando, pero para que decir lo que ya se ha dicho, ¿no? Y lo que ya saben los compañeros y compañeras. Bueno, el caso es que vieron que teníamos amistad, que empezábamos a visitar centros de trabajo y a ver las fechorías que había en los centros de trabajo, o sea que entraba en un cuarto de baño y si cuando iba a encender la luz no te daba calambre, era por milagro, porque el secador de mano estaba enchufado en el mismo marquillo de la llave de la luz del cuarto de baño, o sea que había que ser ingeniero para hacer eso tan mal hecho.
Pues cogieron, reformaron el reglamento del Comité de Salud Laboral y me echaron a la calle, ¿no? Y ya por último me gustaría decir que muchos de ellos y muchos de los de las empresas que se ven sometidos a este ERE soterrado que lleva la empresa padeciendo ya más de una década, que están quitándose a los antiguos de lo alto para ahorrarse antigüedad, pues ellos se despiden, se dan suculentes indemnizaciones que rozan los 90, 100.000 euros, luego se van al paro y luego solicitan la gran invalidez, ¿no? Algunos de ellos, sobre todo el personal técnico-administrativo, que no quedan satisfechos, pues luego terminan llamando a la puerta de los sindicatos herejes, como yo les llamo, ¿no? No voy a ponerle nombre, yo soy de comisiones obreras, pero creo que en el mismo barco estamos en este momento la USO, el CESI, la CGT, etcétera, etcétera, ¿no? Y terminan llamando a nuestra puerta pues, para que los acojamos y los defendamos frente a la empresa, cuando luego ellos se han tirado décadas siendo serviles y cambiándose de ascensor cuando te mueves por la sede, ¿no? Por la sede provincial. O sea, se cambian de ascensor cuando van a entrar contigo en el mismo ascensor para que no lo vean contigo. Eso lo he vivido yo, ¿no? O se cambian de escalera y se van por la escalera de salida de emergencia por no coincidir contigo. En fin, yo he pasado por muchas organizaciones, por muchos colectivos, por muchas experiencias participativas, y el único lugar donde yo entro y se me descompone la barriga, que me tengo que ir directamente al cuarto de baño, es en la sede de zona de la ONCE en Córdoba. Ya está, muchas gracias y salud y paz para todos. Sí, muchísimas gracias a ti por tu acento estupendo y maravilloso y por esa foto que nos has contado y con esa frescura. Y me siento muy reflejada en todo lo que has contado y supongo que los compañeros aquí presentes igual. Bueno, pues abrimos el debate y hacer el favor, los que estáis online, de levantar la manita esa que por lo visto hay ahí en el ordenador. Los que estamos en presencial también. Que si no, sí, y también sin abrir el micro, ¿vale? Y los que estáis en presencial, y así ya contabilizamos los que estamos y repartimos el tiempo que tenemos. ¿Qué has visto? El primero de la izquierda. A ver, ¿cuántos había? El primero de la izquierda mía. ¿Y online? ¿Soy yo? Sí. Bueno, yo quería preguntar, bueno, me estoy preguntando hace mucho tiempo y quería ver si me lo puede contestar el representante de Comisiones Obreras, que por qué las Comisiones Obreras, entiéndase, Confederación y Federación de Administraciones Públicas, siempre se ha puesto de perfil en relación a las cuestiones de la ONCE. Y voy a argumentar un poco esta pregunta. Yo, que también he sido de comisiones, resulta de que pude observar cómo la Federación de Administración Pública, en una reunión que hizo con el jefe de la ONCE, salió criticando a Ricardo Vía Inocencio. Pude presenciar que los acuerdos que había sobre el plan de pensiones, que había un acuerdo confederal en el que se comprometían UGT y comisiones a que el 50% de los representantes en la comisión de control fueran la mitad de uno y la mitad de otro, y en la ONCE no se cumplía. Y así varias cosas más. Bueno, intentamos en algún momento poder que nos informaran sobre la formación, los gastos de lo que daban para formación en la ONCE a través de la triple, bueno, no digo triple A, pero bueno, casi era así, ¿no? La de los empresarios, los sindicatos y la administración. Y claro, yo me sigo preguntando y continúo preguntándome por qué comisiones, entendido, Confederación y Federación de Administración Pública está de perfil, siempre. Bueno, además, también para los sindicatos CGT y CESI, si ellos, como sindicato, también van a estar de perfil como comisiones,
y no van a denunciar públicamente y en lugares donde realmente moleste a la ONCE todas esas incongruencias que se dan en el ámbito laboral, que son muchas y que cada vez son más. Sí. Pues por orden, comisiones obreras y luego CGT o CSI, el que queráis, y luego tanto a los participantes que preguntan como a los que contestan un poquito de agilidad, ¿vale? Que hay más gente que quiere intervenir. Fran. Bueno, contestando un poco a la pregunta, que me da un poco de rabia, tengo que decirlo también, porque que me digan que nos ponemos de perfil y cuando tenemos denunciadas tantas cosas actualmente, pues estamos estudiando, por ejemplo, la constitucionalidad del contrato de fomento del empleo, salía Paco Gualda diciendo que era anticonstitucional, tenemos una denuncia de inspección que tiene que hacer una planificación de nóminas, tenemos otra denuncia, otro requerimiento de inspección como las vacantes, tenemos, en fin, creo que se hace un trabajo muy visible, muy favorable para los trabajadores, siendo una minoría de un 10%, y si es verdad, que a lo mejor hay que hacer un poco de autocrítica en el sentido, de que dentro de la Federación de Comisiones, aun siendo importantes porque son casi 80, 100 delegados en toda España, somos minoritarios en comparación con UGT. Pensad que si hay 1050 personas delegadas en la ONCE, pues 900 son de UGT, ¿no? Pues es verdad que somos una voz pequeña dentro de comisiones, pero que creo que somos una voz que se nos oye muy bien. Y somos una voz que protestamos mucho a las federaciones y que básicamente intentamos hacer que no estén de perfil. Y creo que en alguna ocasión se ha conseguido, ¿no? Y sobre todo cuando se han llevado temas a nivel jurídico estatales muy importantes, con sentencias muy favorables por los trabajadores, ¿no? Voy a recordar que el mayor éxito de comisiones, que es el tema de las infracotizaciones, ¿no? Cuando los trabajadores cobraban por el régimen general del comercio y ahora cobran en el régimen general, ¿no? Que pasaban de cobrar la pensión 90.000 pesetas a cotizar igual por 2.000 o 3.000 euros. Creo que es importante. Y hay cosas en las que a mí me gustaría que mejorara mi federación, que luchasen más por nuestros derechos, pero ahí lo que toca es pelear. Muchísimas gracias, Fran. ¿Carlos o Jerónimo? Sí, contesto desde aquí. Sí, perfecto. Bueno, pues respecto a pasar de lado respecto a las cosas, la verdad es que desde CGT y en mi nombre directamente, no soy una persona que paso de lado por ningún sitio. Desde luego, hasta incluso directamente a mí me han dicho que no querían hablar conmigo porque yo enseguida denuncio. No hay que denunciar por denunciar, o sea, hay que denunciar las causas justas y cuando se cometen atropellos, pues no hay que pasar de perfil por ningún lado. Le pese a quien le pese. Y siempre hay que mantener una postura en ese sentido, pues bueno, siempre cuando, en cualquier situación, al lado de lo que es el trabajador. Y hasta incluso en muchas situaciones, desde luego de perfil, hasta incluso personas que no estén por parte de CGT, porque de hecho lo he hecho siempre, no hace falta que estén. Yo he estado ayudando perfectamente a personas y compañeros que directamente no están afiliados al sindicato. Lo que criticamos muchas veces en la ONCE, que nada más que busca, nada más que números y números, nosotros la verdad en ese sentido somos completamente independientes, porque posiblemente a lo mejor esa es la pena que me refería al principio de la intervención, cuando por ejemplo un sindicato, pues bueno, las siglas que sean en una empresa, pues en una empresa el sindicato amarillo es uno, en otra empresa el sindicato amarillo es otro. En el caso nuestro, en ninguna empresa el sindicato amarillo es CGT, o sea, eso te lo garantizo. Y entonces de perfil no se va a estar, nunca. En situaciones que afecte directamente a todo el colectivo y a casos concretos, a nivel particular, desde luego que no se va a estar de perfil. Por el lado de CGT, siempre, y vamos, eso te lo aseguro y te lo garantizo. Y nada más. Muchísimas gracias, que tenemos ya manos levantadas en las casas y aquí. Así que bueno, Fernando Aguirre. Me gustaría responderle a mí también al compañero. Vale, pues un minutito, Jerónimo, ¿vale? Es que vamos fatal. No, es que no he escuchado el nombre, discúlpame, pero como han dicho los compañeros, Luis, como han dicho los compañeros, yo creo que no nos ponemos de perfil, es muy difícil, como hemos dicho en las intervenciones, realizar cualquier acción que vaya más allá de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están vendidos, pero cuando tenemos que reivindicar cuestiones en el juzgado, te puedo asegurar que sí. Nosotros
nosotros tenemos sentencias importantes en cuanto a robo y expoliación de compañeros con cantidades de más de 2.000 euros, donde el juez habla de que el material que llevamos no es propiedad del vendedor, sino que es de la ONCE, y a menos que no se demuestre la mala fe, pues la ONCE tiene que correr con los gastos y no da lugar al hurto. Tenemos sentencias y tenemos acuerdos en la puerta de los juzgados en cuanto a días de asuntos particulares que no los acepta la ONCE. Tenemos conciliación familiar, pero lo que te digo es que es muy difícil que los medios de comunicación nos hagan caso cuando la ONCE se gasta la ingente cantidad de dinero que se gasta en publicidad, ¿eh? O sea que... Gracias, pero sí que estamos ahí. Venga, gracias. Gracias, Jerónimo. Fernando Aguirre. Sí, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, perfectamente, Fernando. Vale, en primer lugar, gracias al foro, enhorabuena. Yo, voy a ser un poco breve. Pertenezco también a ODAVI, junto con Matías, Lourdes y mucha más gente, ¿no? Y quería decir, en primer lugar, hablar de... Bueno, me parece muy bien todo lo que habéis dicho de ONCE. Yo también soy afiliado a ONCE, pero estamos en un foro de la discapacidad visual. Cuando la ONCE, yo no quiero hablar más de los sindicatos, porque yo también he sido delegado sindical en una empresa que no era la ONCE y entiendo la situación y tal, ¿no? Pero cuando la ONCE solo representa a 87.000 personas o 88.000 de 1 millón y pico de personas, no me parece muy correcto que se le dé tanto bombo, ¿no? Aunque sea necesario, no me parece... Siempre pasa lo mismo, sale el tema de ONCE y ya no parece que no hay problema, ¿no? Creo que lo importante es dar visibilidad a la baja visión, que es en lo que estamos. Puedo decir, vamos a ver, el otro día yo hice una encuesta porque en el tema del bastón verde y el tema de la baja visión, la ONCE hasta hace poco no tragaba la palabra baja visión, o sea, nunca ha aceptado la palabra baja visión. Por favor, hasta hace muy poco, ¿no? Lo mismo el bastón verde, vamos, ni lo mencionamos, ¿no? Entonces, llegaron a mis oídos de... Sí, pero bueno... Fernando, si puedes ir abreviando y la pregunta, por favor, o es una intervención, no queda claro. Sí, bueno, lo que quiero decir es que hace poco hice una encuesta para ver cómo respondía gente que tiene baja visión y hice 3 preguntas. A ver qué pensaban que era la baja visión. La primera era si era un conjunto de patologías o enfermedades o ambas. La segunda era si era un tipo de discapacidad o condición visual, o condición de discapacidad, perdón. Y la tercera era si era un problema visual que se corrige con lentes o gafas. Vale, entonces, porque es que dentro de la discapacidad visual todavía hay gente que piensa que la baja visión es una enfermedad o patología. Y la baja visión es un tipo de discapacidad. Y no se puede hablar, o creo yo, ¿no? No se puede hablar de ceguera y discapacidad visual cuando tenemos que hablar de ceguera y baja visión, que son 2 tipos de discapacidad reconocidos por la OMS. Fernando, lo siento, pero voy a tener que cortarte, porque hay mucha gente que quiere intervenir y bueno. Merche, vale, por favor. Ya por terminar, si me permites, quería... 10 segundos, Fernando, por favor. Vale, sí, Matías antes se le ha olvidado hablar del tema del etiquetado accesible, que también estamos ahí, ¿no? Luchando un poco por formalizar el... Gracias, Fernando. Muchas gracias. Merche, por favor. No perdamos el buen clima. Hola, Merche, te oímos. Hola, buenos días. Gracias al foro. Voy a intentar ir muy rapidita. Agradezco la oportunidad de haber escuchado y de empezar a conocer realidades que no conocía, como por ejemplo la de la baja visión, por lo cual pido disculpas y creo que es el momento y la oportunidad de conocernos entre nosotras y nosotros, ¿no? Para poder trabajar juntas. Digo en este sentido que nadie piense que el braille a las personas ciegas se nos regala ni es una dádiva, que es algo por lo que luchamos todos los días
que, por ejemplo, como no está reconocido como un sistema de lectoescritura oficial, si yo quiero leer documentos en mi sistema de lectoescritura, tanto oficiales como personales, tendré que adquirir un dispositivo, empezando por lo cutre, 600 pavos, y siguiendo alrededor de 3.000, para poder leer en braille, que es mi único sistema de lectoescritura. Eso quería decir también para que otras personas que a lo mejor no lo saben... Callaros, por favor. La sala que se calle. Otra cosa voy a decir, por favor, si puedo. Respetar a los... Voy a abrir 2 pequeños melones, si alguien quiere que los muerda, y si no, los propongo para próximos eventos. Uno es la asistencia personal como herramienta de inclusión, si para las personas ciegas o con dificultades visuales se considera un recurso a valorar. Creo que habrá que reflexionar sobre esto. Y la otra cosa que quería comentar, también al hilo que se ha hablado del asociacionismo, que yo creo que... Bueno, no, disculpad, otra cosa. Creo que también sobre el voluntariado habría que reflexionar. Si consideramos... Merche, perdón, es que estamos en la mesa sindical. No, es que estamos en la mesa sindical, entonces creo que esta tarde Vale, creo no. Personas, es que el compañero acaba de hablar de temas que no tienen nada que ver con los sindicales. Disculpad, pues ya me callo. No, es que esta tarde vamos a tener... Perdón, No, no hay de qué. Que esta tarde pues tenemos el debate de las conclusiones y creo que en ese espacio es donde se debe aportar, ¿vale? Que solo pregunten de sindicalismo. Exacto, ¿vale? De sindicalismo. Y de la sala... Vale, pues Inocencio, venga. Hola. Ah. No, la mía es muy... ¿Me oyes? La mía es muy sencilla. Sí, un momentito el de casa, ¿vale? Enseguida vamos. Inocencio. No sé cómo te llamas porque no tienes nombre en el Zoom, pero ahora espérate un momento que van a preguntar en la sala y luego te meto a ti, ¿vale? Yo también quería hablar. Sí, a ti te estoy diciendo que esperes un segundo. Vale. Una muy sencilla en la formulación, y es: ¿qué creéis que le pasa al colectivo laboral de la ONCE? ¿Es solo indolencia? ¿Es el poder del dinero? Para que todo lo que viven cada día, todo lo que les pasa en la pérdida de derechos y en la incertidumbre de los pocos que les quedan, no quieran pelear por ello. Es un problema que los sindicatos somos o sois muy malos, es un problema del dinero. Pues mira, Inocencio, es simplemente, yo pienso que es simplemente miedo, y es la labor que decía, bueno, hay muchos casos, muchos compañeros que simplemente te dicen que hay que entender las situaciones personales de cada uno. Entonces, claro, hay muchas situaciones personales. Excusa, claro, efectivamente, por eso es lo que te dicen. Entonces, bueno, situaciones personales, claro, situaciones personales, alguien, por ejemplo, con la precariedad que estamos diciendo y, bueno, el colectivo vendedor, que es una aberración el tema de los contratos junior y los senior, que haya esa diferencia, ¿no? Entonces, es simplemente miedo. La ONCE se encarga en ese sentido de poner esas herramientas para fomentar esa presión y ese tipo de presión, y entonces la palabra simplemente es miedo a perder su trabajo y nada más. O sea, yo pienso que es eso simplemente. Y luego, pues bueno, luego ya hasta incluso a nivel de situaciones personales hay gente que no es justificable, o sea, es simplemente comodidad también, porque hay gente que no tiene esa presión, no tendría por qué tener esa presión, y es simplemente yo me pongo al lado de quien tiene el poder y entonces me siento cómodo simplemente. Así, estoy al lado, me paso por al lado por la escalera, no me cruzo de ascensor, no me cambio, y es comodidad y miedo en otros casos. Bueno, pues este tema creo que se puede dar un foro entero, así que quiere contestar Fran, muy breve, por favor, y nos quedan 3 o 4 minutos y 4 personas que quieren intervenir, así es que es complicado. Yo creo que es un conjunto de cosas. Miedo y comodidad es una de ellas, otra la propia institución, como está creada para ello. Me acuerdo, por ejemplo, de un compañero que por llevar un papel de uno de comisiones a la ONCE, pues le vinieron a decir que no era conveniente que fuera amigo de él, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay una estructura de mucha gente en la ONCE encaminada a o eres mío, o estás conmigo, o estás contra mí, ¿no? Que es verdad que es un poco el miedo. La comunidad de la gente
la ideología, los valores. Creo que en la intervención que hice hablaba un poquito de este tema, de cómo la sociedad ha cambiado, ¿no? Yo qué sé, vemos una película del oeste, va el bueno contra el malo, se carga 40 y todo resuelto, ¿no? En la vida real va una persona con un bastón y le meten 40 tiros y acaba con un colador. Porque lo que quiero decir es que falta unidad, ¿no? Falta solidaridad, faltan valores también, y creo que eso se está perdiendo en la sociedad. Pues pasamos al siguiente. Aquí en la... Estoy Loles. Ah, vale, pues venga tú. Pues venga, Loles. Mira, una curiosidad que tengo es saber si conocéis las empresas que cuando se tuvo que hacer el ERTE, por el tema de la pandemia, hiciera el ERTE solamente para trabajadores y en ningún caso ni para mandos intermedios ni para directivos. Una buena pregunta. Sí. A ver, es que en la exposición no da tiempo a todo, pero es verdad, o sea, fue un hecho muy vergonzoso, ¿no? No solo eso, si veis el salario medio del Consejo General, que en aquel entonces había 15, eran 131.200 euros en 2009 y 207.000 si no recuerdo actualmente, ¿no? O sea, una subida bestial, mientras que a los trabajadores pues se han aplicado todos los recortes que he hecho. Creo que eso lo que quiere decir claramente es la falta de ética que tiene la dirección general de esta casa, ¿no? Cómo nos dicen que están las cosas muy mal, que hay que apretarse el cinturón cuando es falso, pero ellos se duplican casi se duplican su salario, ¿no? Muchísimas gracias. Va a hablar Felipe ahora, ¿vale? Y la última pregunta... Pues, ¿Quién, perdón? Felipe. Ah, Felipe, sí. Y la última, que ya estamos en hora de irnos a comer, efectivamente. Tengo que dar un aviso, Isabel, antes de... Vale, perfecto. ¿Felipe? Hola. Felipe, habla. ¿Hablo? Sí. Vamos a ver. Existe, por ejemplo, un partido de los ricos y de los empresarios. Levanta la voz, que si no, no te oyen. Es que voy a levantar la voz. Es que cuando piensa se come las palabras. Se oye bien. A ver, que digo... A ver, ella me apoya. Que digo que existe un partido de los empresarios y de los ricos, ¿no? Que se llama el PP, ¿no? Bien. Existe, sin embargo, un colectivo, en este caso, de gente trabajadora, que puede estar representada por los sindicatos, ¿no? Bien. Comisiones obreras y UGT, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, pues son mayoritarios. Sin embargo, y esta pregunta va para Parejo y para Curro de Córdoba, es decir, nos quejamos que el 80% de los trabajadores de la ONCE voten al partido del amo dirigente, ¿correcto? Nos quejamos de eso. Y yo digo, ¿y es que no ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid o no ha ocurrido lo mismo en Andalucía? ¿Quién se opone a la subida del salario mínimo interprofesional? El PP. ¿Quién se opone a la reforma laboral? El PP. ¿Quién se opone a que los ricos paguen impuestos? El PP. ¿Y quién les vota? Los trabajadores. ¿Ya, Felipe? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y le voy a dar la palabra a Curro, que Jerónimo, lo siento, pero ya has intervenido aquí en una respuesta y Curro no, así que si nos importa, pues que conteste Curro. Me vaya a perdonar, pero es que no he oído muy bien la pregunta. He entendido que como que las propias trabajadoras y trabajadoras de la ONCE son esclavos de la institución, de la dirección, de la ideología de la dirección. No. ¿Se la resumís o se la resumo yo? Resúmela su inocencia, porque... Yo creo que se contesta por sí misma la pregunta. Yo creo que la contestación está en la propia pregunta. Pero bueno, lo que pregunta Felipe es ¿por qué resumimos que en la ONCE los trabajadores votan al partido, que debe querer decir al sindicato de su amo, y no decimos lo mismo de que el pueblo andaluz o el pueblo madrileño vota a su amo votando al PP, que está en contra de los derechos de los trabajadores? ¿Te he resumido bien, Felipe? Sí. Sí, puede ser.
Pero eso no es verdad, eso puede ser aparente, pero no es real. El pueblo andaluz está polarizado y más o menos hay un equilibrio de una facción de la sociedad y otra, y eso ocurre en España, en Occidente, en Estados Unidos y en Brasil. Lo que no ocurre en ningún lugar, y lo ha dicho antes algún compañero, es que es una república bananera, o sea, esto es una orgía sodomita lo que ocurre en la ONCE, que haya un partido único, que se lleve el 90 y tantos % del único sindicato, que 12 miembros del comité intercentro sean 12 de la UTO. Es que eso ni con Franco, vamos, con que no Franco. haya otra representación en los comités de salud laboral, más que la de ellos. Claro. O sea, Con Franco había más disidencia, más pluralismo, y precisamente esa es la medicina que necesita la ONCE, como cualquier organismo vivo, la pluralidad, y no la tiene, por eso la ONCE tiene los días contados. ¡Bravo, Curro!